funciones vectoriales. Es el resumen de todo lo que hemos visto, así que esto ya lo estudiamos en la clase anterior, escribimos una función de esa manera, escrita en forma vectorial. Voy a ubicar ahí, como por frente, ahí. Ya, por ahí parece que estamos mejor. ¿Lo revisaron o no? El de la materia sí, pero este no. Ya, ese está ahí, así que también está el mismo para no escribir todo. Entonces les dije, yo les voy a proponer ahí los apuntes para que los vayamos considerando, ¿ya? Así que para que no escriban todo en este momento, sino que más pongan atención, ¿ya? Bueno, lo que queremos es estudiar, ¿no es cierto? Y ver las curvas en el espacio, y lo que estamos ahí viendo son las funciones vectoriales, ¿ya? Hoy día estamos a 1 de diciembre, ¿ves? Oh, qué terrible. Se nos va yendo el mes, pero rapidísimo. Uy, se me olvidó subir la pauta, pero después de la clase la subo, la voy a dejar anotadita. Se me olvidó. La pauta la voy a subir igual, de la prueba. Sí, la tengo también. ¿Profe? Se me olvidó, sí. ¿Sí, ¿Y Leonardo? las Leandro. correcciones de cada uno? ¿Igual las tiene o no? Las calificaciones, sí, sí, No, las correcciones de la prueba. sí, 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 sí están. Se ¿No las las, subí? Sí. se las voy a... La verdad, se me olvidó con tanta cosa que tengo que hacer, pero lo voy a dejar pendiente también, ¿ya? Lo voy a marcar aquí. Voy a subir, lo voy a poner aquí, subir pruebas al campo, ¿ya? Y Ah, ya, pausa. gracias. Lo voy a dejar anotadito aquí, visible ahí para verlo, ¿ya? Así que ahí lo estoy mirando en mi calendario, ¿ya? Así que no se preocupe. Ya, ahí estamos. Sí, cualquier cosa ahí, para que revisen y comparen la pauta. Si los castigué en alguna medida, me dicen, ¿no? Así, uno por revisar rápido a veces lo hace. Y lo podemos corregir, no es problema, ¿ya? Ya, chiquillo, ¿ves? Aquí tenemos una función dada en forma paramétrica, si ustedes se fijan, ¿o no? Que antes se estudiaban estas cositas en las secciones anteriores, dice, las funciones paramétricas, x igual en función de t, y en función de t, z en función de t, si corresponde, ¿cierto?, una función en el espacio, ¿eh? Ahí tenemos una curva paramétrica, una función dada en forma paramétrica. Entonces aquí vamos a definir una función r de t en forma vectorial, ¿se fijan? R de t. Eso es en el plano, y en el espacio tiene tres variables nomás. X y Z sería f, este es r de t, igual a eso, f de t en i, más g de t en j, más h de t en k. T es el parámetro, ¿ah? T, ¿no es cierto?, es un parámetro. Es un parámetro. Es una variable que es común para cada una de las componentes de la función vectorial, ¿ya? Se fija entonces, R de t está compuesto por, si es en el plano, un vector, ¿ve? Ahí está. O en el espacio, un vector, también el vector lo anotan así, ¿ah? El vector B, por ejemplo, puede ser A, B, o puede ser así, ahí, A, B. Ah, en vez de ponerle un paréntesis redondo, lo colocan así. Eso igual significa vector, ¿ya? Así que da lo mismo la forma. Eso es una función vectorial, ¿ve? Y cuando la quiere dibujar en el plano, por ejemplo, tiene una función vectorial ahí, ¿ve? Esta sería la función vectorial, la r de t en el fondo, ¿ve? Entonces ahí para un tiempo 1, para un tiempo 2, un t0, qué sé yo, y ahí tiene eso, ¿ve? Y la curva es esa. Esa es la curva C. Y se dice que es una curva suave, ¿ah? Así se llama. Entonces, una r de t, por ejemplo, dada por seno de t en i más coseno de t en j, también se puede decir que son iguales, ambas representan una circunferencia de un radio dado. Entonces son formas distintas de representar una curva, ¿no es cierto?, en forma
vectorial. Esa o esa, y se dice que son iguales, también representan una circunferencia. ¿Por qué representan una circunferencia? Porque si usted toma las componentes al cuadrado y todo eso, y ahí saca el radio y todo lo que tiene, ¿ya? Así que cuando hablamos de una función vectorial, esta función está compuesta por funciones como componentes. Eso ya lo estudiamos antes, así que para repasar un poquito lo que teníamos de la clase anterior, ¿ya? ¿Ve? Aquí tengo estamos en el espacio, ¿ve? Ahí está el eje X, el eje Y, y podemos tener la curva en 3D. Entonces, esta curva, ¿ve? Ahí la tenemos, ¿ve? Esa es la curva C, ¿ya? Está en 3D. Entonces tiene componentes X y Z, pero va a quedar como una componente única que es la variable t, ¿ya? No, una variable t, que es el parámetro t. Y las componentes obviamente no tienen por qué ser las mismas. ¿Ves? Aquí está el plano, qué sé yo, el plano XY. Y luego tenemos la curva en el espacio que la tenemos dibujadita arriba. ¿Ves? Así que esa es la forma, ¿ves? Ahí está la grilla, el plano XY. Este es el plano XY, ¿ves? Es. La curva C trazada por el punto final del vector R de t. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Para cada t vamos a tener, por ejemplo, el R de t0 sería ese punto, ¿ves? Aquí sería el R de t0, acá sería R de t1, esta. Y cada punto final va formando puntos. ¿Ves? Aquí puedo tener otro, por ejemplo, y por ahí otro, y así. Y para allá tengo otro, qué sé yo, ahí. Entonces la curva ahí va representando puntos. Y la unión de todos esos puntos va a representar a la curva C que tenemos ahí, ¿ves? Esa es la curva C. ¿Ya? Entonces cada R de T van a ser como radios, por así decirlo, que no me gusta el concepto, sino que tiene una distancia, ¿ves? Cada una de esas componentes para cada T, vamos a tener ahí un punto, unos puntos que están en esa secuencia, ¿ves? Entonces al unir los puntos se forma esa curvatura de esa forma, ¿ya? Eso, esa es la curva C, y una curva suave dice que es. Por ejemplo, ¿cómo se determina el dominio de una función vectorial? Es como la intersección de cada uno de los dominios, de las componentes de los dominios de las componentes. Ese va a ser el dominio de la función. Por ejemplo, mire, si esta función R de t, si usted se fija ahí, tiene un logaritmo de t en i, raíz de 1 menos t en j y t en k. Entonces el dominio, si nosotros pensamos ahí, el t tiene que ser mayor que 0, ¿no es cierto? Porque el logaritmo de 0 no existe, entonces tiene que ser para números positivos. Y por otro lado, encontramos ahí que el 1 menos t tiene que ser un número mayor o igual a 0, ¿no? Entonces de ahí sale que el t es menor o igual a 1, ¿se fija? Por lo tanto, el dominio de esta curva R de t, si dice que por un lado tengo el t mayor que 0 y por otro lado tengo el t menor o igual a 1, entonces la intersección de los dominios se va a dar justo ahí, pues, ¿ves? Entonces en el intervalo 0, 1, 0, 1, 1 lo toma, el 0 queda abierto y ahí estaría, ¿ves? Ese sería el dominio de la función, de esa función vectorial. Se intersectan los dominios de las componentes de esa función. Eso es, ¿ya? Está claro, ¿verdad? Eso, por definición, se entiende que lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo, es mayor o igual a 0, de ahí se despeja el t. Y por definición, el logaritmo de números negativos no existe, entonces el t tiene que ser mayor que 0. Y por esa razón ocurre que la intersección de los dominios me da el intervalo desde 0 hasta 1. 0 abierto, pero 1 cerrado. ¿Ves? Por ejemplo, si queremos trazar una curva plana, dibujar la curva plana y se representada por esta función vectorial. Esta función vectorial, r de t coseno de t en i menos 3 seno de t en j, con t entre 0 y 2pi, esa corresponde a una curva en el plano que sería un cilindro, pero, a ver, como achatado, ¿no? A ver si lo miramos, si está el dibujo por ahí. Claro, sería un cilindro achatado, si lo vemos en el espacio, ¿ya? Pero al dibujar esta elipse, ya todos saben dibujar bien las elipses,
¿cierto? Da como resultado esta curva que está acá abajo, ¿eh? Esta, que sería una elipse. Y si esto usted lo quisiera dibujar después en 3D, por ejemplo, sería un cilindro, pero así achatadito, ¿ve? ¿Sí? ¿Entiende? A ver. Un tubo, un cañón, está achatado nomás. Bueno, me entendieron bien, perfecto. Entonces, tenemos, ¿cierto? El cilindro de forma perfecta, ahí está perfecto, ¿ve? Entonces, si lo dibujo en 3D, va a ser así achatadito, ¿ve? Va a ser un cilindro así, achatado, ¿ya? Eso. Bueno, ahí tenemos, para dibujar ahora la curva, para cada t, vamos a ir teniendo estos RDT, ¿ve? Estos RDT ahí, otro RDT por allá, otro y ahí, y todos esos puntos que están alineados aquí, todos esos puntos conforman la curva que nosotros tenemos ahí en el plano, ¿ves? Por ejemplo. Esa es la forma, ¿ves? Así se dibujan esas curvas en el espacio o en el plano, en este caso en el plano, ¿ya? En el plano porque tengo I y J nomás, ¿ah? Y en 3D sería después la otra curva como la estaba mencionando, ¿ya? Ya, entonces, ahora, ¿por qué decimos, sabemos esto, ¿cierto? Que 2 coseno t, ahí esto sería x, ¿ve? Y menos 3 seno t sería el y. Entonces, ahí está, ¿ve? Y cuando yo escribo eso en forma trigonométrica, vamos a escribir la curva, esta r de t, la podemos escribir en términos de t, ¿ya? Y eso se puede escribir de tal forma que la variación la hace entre 0 y 2pi. Aquí la tenemos, ¿ve? R de t sería 2 coseno t en i menos 3 seno t en j. ¿Se entendió cómo se representa en coordenadas cartesianas, no? ¿Sí? Aquí tendríamos, a ver, se obtiene una ecuación rectangular. Miremosla aquí, a ver, dice aquí x, desarrollémosla. X vale 2 coseno de t. Entonces yo quiero x cuadrado. Si esto lo elevo al cuadrado, esto sería así, ¿ve? 4 coseno cuadrado de t. Si el y vale 3 seno de t, ¿cierto? Entonces y cuadrado, ¿cuánto va a valer? 9 seno cuadrado de t. ¿Ve? Y precisamente esto correspondería a una elipse, a la ecuación de una elipse, ¿ve? Y ahí consideramos que seno cuadrado más coseno cuadrado de t, eso vale 1. ¿Ve? Y ¿qué pasaría si yo sumo esto? A ver, x cuadrado más y cuadrado, esto va a quedar así, 4 coseno cuadrado de t más 9 seno cuadrado de t. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Mire, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, y quiero pasar todo a seno. A ver, ¿cómo nos quedaría? 1 menos seno cuadrado de t, ¿no? Ahí está. Eso lo transformé en eso, ¿ve? Más 9 seno cuadrado de t. ¿Sí? Y a todo en función del seno, ¿eh? Sería 4 menos 4 seno cuadrado de t más 9 seno cuadrado de t. ¿Ve? Sumamos esto, me queda 5 seno cuadrado de t, ¿ve? Sería 4 menos 5 más sería, ¿no? 5 seno cuadrado de t. Pero seno cuadrado de t, para nosotros, ¿qué sería? Y cuadrado partido por 9, ¿no? ¿Sí? Entonces se reemplaza nomás, pues, ¿ves? Sería esto así, 4 más 5 seno cuadrado de t. Pero seno cuadrado de t lo sacamos de aquí, ¿ves? Seno cuadrado de t sería i cuadrado partido por 9, i cuadrado partido por 9. Y de ahí se iguala a esto de acá, ¿ves? Ahí. Y ahí se obtiene esta ecuación que está ahí. Listo. ¿Se dan cuenta que no es difícil? Y me queda todo en función todo quedaría en función de x cuadrado y cuadrado. ¿Ves? Y ahí la traspaso a una curva en coordenadas cartesianas. ¿Se entendió o no? Multiplique todo esto por 9. Y quedaría 9x cuadrado más 9y cuadrado igual 9 por 4, 36 más 5y cuadrado, ¿no? Entonces juntan los y cuadrados acá, ¿ves? 9x cuadrado
más 4y cuadrado igual 36. ¿Se fijaron, no? Junté ese con ese. Y ahora divida por 36 y tiene la ecuación canónica de una elipse. ¿Se dan cuenta? Y para dibujarla, usted, pero está experto en eso, así que le quedaría así, ¿ve? X cuadrado partido por 4 más y cuadrado partido por 9 igual a 1, y esa sería la ecuación de nuestra elipse. ¿Ve? ¿Se dan cuenta, no? O sea, si usted tiene la ecuación vectorial, usted la puede traspasar a una ecuación en forma rectangular, en coordenadas rectangulares, sin ningún problema. ¿Sí? Ya. No tengo que explicar tanto eso, pero ya lo hice, pues, ¿ves? Ahí había estado el espacio para eso, y ahí dibujamos esa curva y dibujamos lo que nos están pidiendo. Sencillo, ¿eh? ¿Alguien quedó con alguna duda, no? Gerald, Alexi, Natalia, ¿no? No hay No, persona, profe, está clarito. Ya, perfecto. Muy bien. Ustedes son buenos, pues, ¿ves? Ustedes se manejan. Eso es. Y ahí dice que como es una trigonométrica acá, ¿no es cierto? El ángulo está entre 0 y 2pi. Ahí está y el giro que hace y va haciendo todo esto, ¿ves? El giro que va haciendo desde 0 hasta a 2pi, la vuelta completa. ¿Ves? Eso. Ahora, trazado de una curva en el espacio. ¿Ya? Y aquí en el espacio, mira lo que vamos a tener. Dibujar esta curva en el espacio representada por esta función vectorial. ¿Y por qué en el espacio en el que tengo tres componentes? X y Z, ¿ves? Entonces aquí rápidamente usted dice el X vale 4 coseno T, el Y vale 4 seno T. Y se obtiene, ¿no es cierto?, el cilindro. Este es un cilindro, ¿no? Haciendo el mismo trabajo otra vez. Qué bueno, ninguna duda me dice Gerald. ¿Ya? Me parece súper. ¿Ya? Entonces, haciendo el mismo trabajo, usted tiene esto. Entonces, mire, hágalo así. Es re sencillo. X cuadrado vale 16 coseno cuadrado de T. Y cuadrado vale 16 seno cuadrado de T. Si usted suma, X cuadrado más Y cuadrado vale 16. 16 factor de seno cuadrado más coseno cuadrado que vale 1, le queda 16. Ahí estaría, ¿ves? Sale más rápido eso. Y eso es un cilindro. Y ese cilindro, ¿no es cierto? Ahí está dibujado, ¿ves? Ese es el cilindro que está dibujado. Con centro en 0, 0, ahí está el centro. Y tiene radio 4. Dibujó el cilindro, ahí quedó perfecto nuestro cilindro, ¿ves? Ahí está el cilindro, ¿ves? Y alrededor del cilindro se dibuja la curva que estamos viendo en forma paramétrica, ¿ves? Esta es la curva que nosotros estamos dibujando. El cilindro no es ningún drama, ¿no? Pero lo que estamos dibujando es esto, ¿ves? Esto que está aquí, va por detrás, da la vuelta, ¿ves? Ahí, y ahí va, ¿ves? ¿Cómo iba? Claro, iba así. Va aquí, ahí, y da la vuelta una hélice, ¿ves? Un resorte, una espiral. Iba dibujada. Esa es la curva que estamos viendo, y esa es la curva que representa el parámetro t. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos que el z va a valer, ¿a dónde estaba acá? Z va a valer t, aquí estaba, ¿no? Claro, z vale t. Ahí está. No la escribí, pero eso es. Y cuando t vale 0, vale 1, 2, y cuando t vale pi, 2pi, 3pi, 4pi, y así, y ahí van dibujando la curvatura esa, ¿ves? Y esa es la RDT que nosotros estamos viendo, ¿eh? La RDT. ¿Se entendió? Bueno, ¿eh? Es como tener una curva en cuarta dimensión, por así decirlo, ¿eh? La T es la variable paramétrica, o el parámetro T es la que me hace dibujar esa espiral alrededor del cilindro que tenemos ahí, ¿ves? Interesante, ¿verdad? Ya, en vez de escribir todo esto, ¿ves? Ahí usted lo lee con calma después y lo va mirando. Ahí está, ¿ves? Bueno, no es la única forma también de escribir estas cosas, estas ecuaciones, ¿cierto? En forma paramétrica. En el ejemplo 1 se dio una función vectorial y se pidió dibujar una curva correspondiente. Los ejemplos siguientes se refieren a la situación inversa. Hallar la función vectorial para representar la gráfica dada. Ahí se representa así con esto, ¿ves? Ahí está. Entonces, R de t sería eso, ¿ves? Y fíjese dónde se ven estas cosas.
las espirales, bueno, los resortes que usted conoce, de los vehículos, ¿verdad? De las maquinarias, y el ejemplo del ADN, el ADN ahí lo tiene, ¿ve? Ahí dice en el año 1953, Francis Crick y James Watson descubrieron la estructura de la doble hélice del ADN. ¿Te fijas? Entonces aquí va una curva así, ¿ve? Ahí va y va. Y la otra viene, ¿ve? Así. Esa es la curva del ADN. Todos la conocen, pues, ¿ve? Y tiene que ver con esto, ¿eh? Cómo se aplica el cálculo. Interesante. Y ahora vamos a representar una parábola mediante una función vectorial. Esta parábola, por ejemplo, y igual a x cuadrado más 1, la conocemos en forma rectangular, ¿verdad? Y igual x cuadrado más 1, todo el mundo sabe cómo se dibuja, ¿cierto? Desde 1 para arriba, ¿no? Y en forma vectorial debería dibujarse igual, pero se representa distinto. En la gráfica es la misma. Entonces, ¿qué es lo que uno hace comúnmente? Dice x igual t, llama al x, le llama t, entonces el y tendría que ser t cuadrado más 1 nomás, ¿ves? Sí, porque si el x vale t, esto sería t cuadrado más 1, ¿verdad? Entonces, en forma vectorial, esta parábola queda representada así, ¿ves? R de t, ahí lo voy a agrandar un poquito, R de t sería t, que es x, en y, así, porque en realidad R de t, no se olviden que esto es x en y más y cuadrado, ¿no? Más i en j, así tendría que ser, por cierto, ahí y ahí. Pero ¿quién es x? X vale t, así dijimos, y el y vale t cuadrado más 1, que me lo dan. Y ahí escribo la ecuación de la parábola, pero en forma vectorial. Y el dibujo tendría que ser exactamente el mismo que si la dibujamos en el plano cartesiano, pero ahora estamos trabajando con la variable t, ¿ves? Y esta variable t, a medida que el t va, si el t vale 0, por ejemplo, R va a valer 1, y estos son los R, ¿ves? Ahí está el R, ahí está el otro R, y ahí sigue el otro, y así. Y voy dibujando los R, ¿ves? Desde el origen, ahí van. Y cada vez que trace un R, en estos puntos voy dibujando la curva, ¿ves? Y ahí estaría. ¿Ves? Va a depender de eso. Ya no la voy a rayar tanto ahí para que lo vean, ¿ves? Ahí va un R, aquí va otro R, sale del origen también, ¿ves? Y así voy. Eso es R. Para cada T igual, para todo T, esto es para todo T, ¿cierto? Perteneciente a los reales. Entonces, le va dando un valor a T y va dibujándolo cada R, para R igual 0, para R igual 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, T fraccionario, el que usted quiera. Y la unión de todos esos puntos que están ahí van a formar la curva que tengo dada de esta manera, ¿ves? O sea que si la tengo representada en forma cartesiana, la puedo representar en forma paramétrica. Y así se dice. ¿Ves? Eso es. Perdón. Y ahora, bueno, no es una sola manera de escribir esa parábola. Hay otras formas de escribirla también. Y que siempre van a ir dando lo mismo, ¿ves? Eso. Y aquí dice, dibujar la gráfica C representada por la intersección del semi-elipsoide. Semi-elipsoide. ¿Cuál sería un elipsoide? Una elipse es esa, ¿no? Y el elipsoide sería la figura en 3D, por la sandía, po. Y como dice un semi-elipsoide, sería la mitad, po. Por la mitad de una sandía hacia arriba, ¿cierto? La parte positiva. O sea, tendríamos esa parte de arriba, ¿ves? La parte de abajo estaría, esta no corre, ¿ves? Sería esa, ¿ves? La parte de arriba. ¿Sí? Ese es un semi-elipsoide. Entonces, dice, representar la curva que está cortada, esa curva está representada por ese semi-elipsoide y por un cilindro parabólico. Cuando dice cilindro parabólico, el cilindro redondito usted lo conoce como es, ¿no es cierto? Es un cañón de estufa, pero cuando es parabólico puede ser, a ver cómo puede ser un cilindro parabólico, puede ser así, puede ser el mismo, ¿sí? Cuando es parabólico es como así, es así, ¿ves? No sé si lo alcanzan a ver ahí. Hay que quede derechito, sí, a ver. Ahí, ¿sí? Ese es un cilindro parabólico, la mitad puede ser, ¿no? Ahí está, ¿ves? No está cerrado, ¿ya? Es el cilindro parabólico.
porque puede ser un cilindro elíptico, así achatadito, ¿ya? Cerrado el cilindro. Y cuando es redondito es un cañón cualquiera, ¿ven? Entonces, dibujar esa curva en el espacio ahora. Entonces dibujamos el cilindro, dibujamos el elipsoide, pero en la parte positiva, ¿no? En la parte superior al plano XY. ¿Y cómo se dibuja eso? Graficadores hay harto, tiene GeoGebra para eso si quiere, ¿ya? Pero la idea es que también encontremos el dominio de esa función y encontremos también a su vez la función vectorial de esa figura que vamos a graficar por la intersección del cilindro y el elipsoide. A ver, miren, fíjense, si conocemos la ecuación del elipsoide, que es esta, ¿ah? Esa es la ecuación del elipsoide, y además tengo el cilindro parabólico igual a S, y igual a X cuadrado, entonces tomo la ecuación, ¿ve? Aquí está la ecuación que estamos trabajando, y dejo Z cuadrado cuarto, la voy a escribir aquí primero, aquí para que la veamos, voy a cambiar el lápiz, ¿sí? Voy a cambiar el lapicito. Entonces aquí tendríamos Z cuadrado partido por 4 más X cuadrado partido por 12 más Y cuadrado partido por 24 es igual a 1. ¿Sí? ¿Así era? Claro, es igual a 1, con Z positivo. Z mayor que 0. Estamos sobre el eje X, sobre el plano XY. Entonces lo que hizo ahí fue despejar Z cuadrado. Y al decir Z cuadrado sería menos S y menos S, pues, ¿no? Al despejarlo, ¿sí? Entonces, como X es igual a T, así lo vamos a tomar, ¿cierto? X es igual a T, porque siempre es conveniente tomar X igual a T, y el I me lo dan, ¿no? Y el I vale T cuadrado, ¿no? T cuadrado. ¿Por qué I vale T cuadrado? Porque me lo dan también, pues, ¿no? Porque aquí dice I igual a X cuadrado, pero si X vale T, entonces, ¿qué va a pasar ahí con el I? El I va a ser igual a T cuadrado también, ¿ves? ¿Sí? Y si tengo, claro, porque el X vale T. Ahora, si el X vale T cuadrado, iba a valer T a la cuarta nomás. Sí, va a depender de cómo yo lo defina, cómo defina en este caso el T, ¿ya? O el X, perdón. Ahí estaría. ¿Eso? Entonces, el Z, ¿y el Z cuánto vale? Si el I vale T cuadrado, entonces ¿cuánto va a valer Z? Z va a ser la raíz después nomás, pues traigo la raíz y tengo el Z, ¿ves? Ya, por lo tanto, mire, ¿qué es lo que obtuve? Si yo tengo que Z cuadrado va a ser igual a eso que está ahí, entonces Z cuadrado sería 1 menos T cuadrado partido por 12, I cuadrado, pero resulta que I vale T cuadrado, entonces I cuadrado va a valer T a la cuarta, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿cierto? Entonces hago la suma de esta fracción. Esto está partido por 1, ¿ves? Hago la suma de esta fracción y llego a esto. Pero esto se factoriza así, ¿sí? Ya, pero para asegurarnos que el Z es positivo, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que decir acá? Que todo esto que está dentro de la raíz, todo esto tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Y para que eso sea mayor o igual a 0, por definición, obviamente, ¿no? Por definición. Todo lo que está aquí adentro tiene que ser mayor que 0 por el tema de la raíz, ¿no? Y al decir que eso es positivo, automáticamente les aparece, mire lo que voy a hacer aquí. Que para que eso sea positivo, el 6 más t cuadrado es positivo para todo t, aunque el t sea negativo. Pero la duda es, ¿qué pasa con este 4 menos t cuadrado para que sea positivo? Para sacar el dominio de eso, ¿ves? Y ahí sabemos entre qué valores fluctúa t. ¿Ya? Y esto sería así, ¿ves? 4 va a ser mayor o igual que t cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y ahí nos queda que t cuadrado es menor o igual a 4. ¿Se entiende eso? Menor o igual a 4. Aquí puedo extraer raíz o no. Una pregunta, ¿cuánto vale t ahí? ¿Se podrá extraer raíz o no? La respuesta debería ser ¿cuál? A ver. ¿Se puede o no se puede extraer raíz ahí? Sería más o menos raíz de 2, profe. Claro, lo que pasa es que cuando tenemos valores negativos para t, no nos conviene extraer raíz. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, miren, vamos a hacer lo siguiente.
porque aquí no se puede echar raíz en las desigualdades, ¿ah? Aquí vamos a hacer lo siguiente, aquí vamos a escribir el valor absoluto de t, ¿ah? Valor absoluto de t. Y ahí extraigo la raíz, eso, al cuadrado menor o igual a 4, y ahí la extraigo raíz, me va a quedar que el valor absoluto de t, ahí valor absoluto, va a ser menor o igual que 2, y me evito los signos. Y ahora por definición de valor absoluto, encontramos que esto está entre menos 2 y 2. Pero dijimos, por un lado, que el z es positivo, así que por esa razón lo que está aquí adentro de la raíz no puede ser negativo, además que está dentro de la raíz, po. Y ahí sacamos el valor en el cual fluctúa t. ¿Se dieron cuenta, no? Ahí estaría. ¿Ves? Y por eso aparece que t está entre menos 2 y 2, por un tema del dominio de la función. Y el dominio me lo dio, digamos, bueno, lo puedo sacar de cada una de las componentes, intersectamos los dominios. El dominio de este es R, el dominio de ese es R, y el dominio de este está entre menos 2 y 2. La intersección entre los dominios va a ser el conjunto más chico en este caso, que sería el intervalo entre menos 2 y 2. ¿Sí? Eso es. De ahí sale, ¿ves? Y ahí estaría la función vectorial de esa figura, de ese elipsoide que está, en este caso, dibujado y viene ahora aquí, ¿ve? Y la curva que estamos dibujando es esta, ¿ve? Esta es la región, esta es la curva, ¿ve? Esta es la curva, y tiene una orientación hacia allá, ¿ve? Cuando t vale 0, 1, 2, y así voy, ¿ve? Y viene para acá. Esa es la curva. Si usted se fija, aquí está el cilindro, ¿no? O sea, el cilindro, ¿no? Parabólico. Esa figura así, ¿ves? Está paradito, ¿ves? Así está, ¿sí? Y si tiene intersectado esa semi elipse o semi elipsoide, entonces la figura que corta el cilindro con ese elipsoide forma esa figura que tenemos ahí. Miren qué bonito. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Ya, perfecto. Me gustó, ¿eh? Ahí está, esa es la curvatura. Y bueno, hay hartas cosas que se calculan ahí, la curvatura, la torsión. No, no, vamos a ir para allá, ¿eh? Vamos a hacerlo, a dibujar la curva y a mostrarla ahí cómo se da nomás, ¿ya? Entonces el corte que hace esa porción de cilindro, por eso se llama cilindro parabólico, porque no es un cilindro cerrado, no es redondito, ¿ya? Hace el corte a ese elipsoide, ¿ya? Y forma esa figura. Bien cachado, ¿eh? Hay que imaginarse el corte. Tome una mitad de la sandía y colóquele como una espátula, pero así redonda, ¿ya? Y le hace el corte y se va a formar esa figurita, ¿ya? Eso es. Ya, no voy a dar más vuelta en eso porque creo que se quedó clarito, ¿eh? Es como una figura en R4, ¿ves? ¿Sí? Esa figura, es la intersección de ese elipsoide con ese cilindro parabólico, ¿ves? ¿Y qué pasaría si ese elipsoide lo intersectáramos con un cilindro, así, con un cañón? ¿Qué figura se forma? A ver, ¿qué figura creen ustedes que se forma? ¿Con Ahí un se forma. cañón, profe? ¿O con un cilindro con coordenadas en Z? ¿Sí? ¿Cómo se formaría? ¿Qué figura se forma? Imagínense que si fuera esa mitad de sandía, usted le coloca un tubo, hágale un corte hacia abajo. ¿Qué figura cree usted que se forma? Sería como un Círculo. cilindro con un domo arriba. Claro, pero ¿cómo sería el corte que se hace Un encimita de la círculo. superficie? Esférico. ¿Esférico? Bueno, sería como una elipse, pero Círculo. curvada. Una elipse curvada. Sí, ¿Ah? sería como un domo. Claro, una cosa así, ¿cierto? Ahora, si usted toma un plano, mire, piensa en un plano, intersecta en un cilindro vertical, ¿qué se forma? Ahí se forma una elipse, ¿cierto? Ahí se forma una elipse como dibujo. Eso es lo que estamos dibujando como R de t, ¿ya? Esa es la función vectorial. Bueno, ¿eh? Y ahí todos esos ejercicios los pueden hacer ustedes, bueno, por la imaginación también, pero también lo pueden hacer con GeoGebra y pueden dibujar eso.
¿Ve? Ya, también aquí se calcula el límite y se analiza la continuidad de funciones. No lo voy a pasar rápido eso porque no le voy a hacer una pregunta de límite en la prueba, no para nada, sino que porque usted conozca que también aquí pueden sumar y se suman componente a componente como vectores, se pueden restar igual, ¿ve? Se puede multiplicar por un escalar, ¿ve? Se pueden dividir también por un escalar las funciones, ¿ve? Y se tiene así. Se dividen cada una de las componentes, se suman componente a componente, se multiplican componente a componente, ¿ve? Y también se puede calcular los límites. El límite de una función vectorial, se calcula el límite de cada una de las componentes. Mira qué sencillo. Y cuando es un producto pasa lo mismo, y cuando es una división pasa lo mismo. O sea, todo esto se puede hacer en el plano y en el espacio. ¿Ves? Ahí está en el plano y acá está en el espacio. ¿Se fijan? Eso es. Y aquí se tiene presente que el módulo de RT menos el límite también tiende a cero cuando t tiende a A, dice. ¿Ah? Aquí van los puntos, aquí van los R, cada vez estos son R's, ahí hay otro R, ahí hay otro R, y cada uno de esos forman esta curva que está acá. Esto pueden ir para acá, no sé, para donde vaya, y todo eso va formando la curva en función del parámetro T. ¿Ves? Así que se puede estudiar la continuidad también, pues si es continua o no continua la curva resultante en función de T. ¿Ves? Qué interesante. Eso lo paso rápido porque no se le va a hacer una pregunta, calcula el límite ahí de esa función vectorial, porque sería cosa de reemplazar nomás. ¿Ya? Eso. Y también se estudia la continuidad, y la continuidad dice cuando x tiende a, o es igual a, o tiende a, dice que va a ser continua si el límite es igual a r de a, y el límite también existe. La misma idea de una función en varias variables, pero en coordenadas cartesianas. ¿Ves? Así que también funciona la continuidad y el límite de esto. ¿Ya? Analice la continuidad, dice, para esa función. Cuando t es 0, se calcula el límite, ¿ve? El límite medio ahí. Y después calculamos el r de 0 y me dio igual, entonces quiere decir que la función es continua. Claro, porque el límite fue igual, el límite cuando tiende a 0 me dio lo mismo que si yo reemplazo el r de 0, ¿eh? Me dio lo mismo, entonces la función es continua. Simplemente eso. ¿Ya? Además que el límite existe. Eso, así, como rápido, ¿ve? Y aquí tengo una función también cartesiana y también está dada en forma vectorial y esa corresponde a una parábola. Pero ¿cuál parábola? Aquí nosotros estamos hablando de esta curva que se forma aquí, ¿ve? Ahí, ahí. O también, si hago los cortes por otro lado, aquí se forman parábolas, ¿ve? Eso es lo que va ocurriendo aquí, se van formando esas parabolitas, ¿ve? Ahí están. ¿Se fijan? Eso, y esta de acá también va formando parábolas. Y aquí, si la miramos por este lado, también se van formando parábolas, ¿ves? Eso en definitiva. No se la voy a rayar para que le quede bonita después. Ahí está, ¿ves? Y esa es la forma de escribirla. T en I más A en J más A cuadrado menos T cuadrado en K. ¿No? Así está definida esa y con números funciona exactamente igual. Y esta se puede derivar, se puede calcular límite, se puede hacer todo, ¿ya? Sacar primera derivada, segunda derivada. Por ejemplo, se puede calcular la velocidad de una partícula que pasa por un cierto punto, que sigue esta trayectoria, por ejemplo, y sería derivar la función y reemplazar en ese punto, por ejemplo. ¿Ve? Eso es. Ahí está, ¿ves? Esa es una parábola. Ya, bueno, aquí tienen ejercicios para ejemplificar ahí. ¿Qué le están pidiendo? A ver, calcular el dominio de la función vectorial. Y el dominio ya es re fácil, ¿ves? ¿Cuál sería el dominio así, mirando rapidito esa? El t tiene que ser distinto de menos 1, listo. Todos los reales menos el menos 1, ¿ves? Porque no tiene que haber división por 0. Lo mismo es acá, en los valores que están entre menos 2 y 2, ¿ves? Y así, pues. Exacto, eso todo sería así, ¿ves? Si tomamos f de t igual a g de t, puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar funciones vectoriales, se hace exactamente lo mismo que con las funciones en el plano o en el espacio, ¿ves? O con las funciones escalares me refiero yo. Funciones vectoriales funcionan exactamente igual. Los resultados son distintos, por supuesto, las gráficas son distintas. ¿Ya? Y así, también se puede, como son funciones vectoriales, se puede trabajar, se puede calcular el producto cruz entre ellas, ¿ves? Porque son vectores.
Entre sus componentes sacamos el producto cruz. Y así, ¿ve? Eso es. Ahí tienen para ejercitar. ¿Qué más dice? Representar estos puntos en el espacio, en coordenadas. ¿Ya? Eso. También se pueden derivar, le dije. Derivamos funciones vectoriales sin problema. La misma definición de derivada, ¿ve? Que usted conoce, pero ahora en función de R de t más delta t menos R de t partido por delta t. La variable ahora es t, pues no es h, ni es x, ni es y. Pues, ¿ya? Eso. Y la notación R' de t, porque la variable es una sola ahora, ¿ve? No se coloca como derivada parcial, si usted se fija, ¿ve? Se coloca como una derivada total, como la derivada simple nomás. Entonces eso significa la derivada. Eso significa d sub t de r de t, la derivada de r de t. Con respecto a t quiere decir eso. Eso significa la derivada respecto a t, ahí ve, de r de t. Así se escribe nomás. Y si la saco, o también puede decirse así, de r a dt. A R y lo pone con negrita ahí, porque está hablando de la función vectorial. ¿Ya? Eso, una forma de escribirla. ¿Ve? Aquí tengo la función, esto ya lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Pero para repasarlo aquí, f de t más g de t. Una componente en y la otra componente en j. Y ahí tenemos. ¿Eh? Para derivar hago lo mismo. La definición de derivada a través del límite. ¿Ya? Y después de r de t más delta t, entonces hay un corrimiento hacia allá, y ahí tengo nuevamente, estos son los r de t, r de r más t, el otro es de r de r más 2t, no sé, pues más allá, pues. Y así sucesivamente. Funciona la notación igual que las funciones escalares. ¿Ves? Ya, eso, ¿ves? Ahí está la r' de t en el plano, la r' de t en el espacio, deriva cada componente nomás. Eso, sin problema. Y cuando le piden un ejemplo aquí, ¿ves? Aquí derivamos esta, la derivada de r de t, ¿no es cierto? Sería, la derivada de t vale 1, sería 1 por i, ¿ves? La derivada de t cuadrado más 2 sería 2t en j, ¿ves? Ahí está, esa es la derivada. Tiene que ser fome de fácil. Yo esto se lo dejo ahí escrito para que lo conozca nomás. Si no le van a hacer una pregunta, derive esa función, no, para nada. ¿Ves? Pero para que la conozca y la tenga y sepa de qué se trata, ahí lo tiene. ¿Ves? Después dice, el vector posición R de t puede describir las ecuaciones paramétricas x de t y igual t cuadrado más 2, la ecuación rectangular esa. Entonces, le piden encontrar la ecuación R de t en función del parámetro t, ¿ah? Dada la forma rectangular. ¿Ve? Y se escribe la misma palabra que hicimos delante. Ahí lo tiene, ¿ve? Ya eso lo explicamos delante, así que no es problema. Después las derivadas de orden superior, lo mismo, igual se deriva superiormente la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la enésima derivada. También eso existe. Y entre eso se pueden calcular, como son funciones vectoriales, se puede calcular el producto cruz y el producto escalar. ¿Ves? El producto cruz es el determinante que está ahí, ¿ves? Es el determinante, el producto cruz, y el producto vectorial sería el producto punto que tenemos ahí, ¿ves? Y eso se puede calcular perfectamente. Así que el trato ahora van a ser vectores, pero son funciones vectoriales. ¿Ah? Eso es. ¿Qué cachado, eh? Por ejemplo, aquí le pidió sacar el producto vectorial entre la primera derivada y la segunda derivada del vector r de t. ¿Ves? También se puede calcular. Y eso es un determinante nomás. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ves? Cuando hablamos de una curva suave, ¿ah? En un intervalo abierto, estas funciones son continuas. Cuando hablamos de una curva suave, que aquí tenemos, ¿ves? Así le llamamos una curva suave, no son curvas como pronunciadas para sus dibujos, ¿ves? Una curva suave. Aquí tengo r de t igual a 5 coseno de t menos coseno de 5t en i, en j, y el x está el t está entre 0 y 2pi. Es una curva suave esa. Y su gráfica, o su derivada, perdón, la derivamos componente a componente y tengo la derivada, ¿ves? Eso sería. R' de t es 0 en j y 0 en i, 0 en j.
y para t igual 0, pi medio, pi, todos los valores de pi ahí, ¿ya? Y ahí puede dibujar y se forma esta figura así. Pero para graficar ya tenemos graficadores, así que no le vamos a pedir ahí dibuje esa función tampoco, porque no es la idea del curso, ¿ya? Es más calcular algunas cosas. Y esa figura se llama epicicloide. Y dice que no es una curva suave. ¿Se fija usted? Está pronunciado así, ¿ve? No es una curva suave. Esa es la diferencia de no tener una curva suave. Tiene cúspide, tiene nodos ahí, es bien compleja, ¿ve? Y así, pues, ¿ves? Era para mostrarles el tipo de gráficos que se pueden hacer en este tipo de coordenadas. También tenemos las propiedades de las derivadas, pasa exactamente igual, ¿ves? La derivada de la constante por la función vectorial, ¿ves? La constante se mantiene y se deriva la función. La derivada de una suma, la derivada de un producto, la derivada del producto cruz, la derivada del producto cartesiano, ahí la tiene, ¿ves? Y se notan exactamente igual, ¿ves? Bueno, la demostración no la voy a hacer, ahí está hecha, ¿ah? Cómo se llega a demostrar que la derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo no, más el primero derivado por el segundo, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿ves? Y así. Eso es, ¿ves? Entonces, aplicaciones de las propiedades de las derivadas, ahí se tiene, ¿ves? Tengo R de t y U de t, dos funciones vectoriales. Entonces le pide encontrar el producto punto y después derive el resultado que le da. Y aquí hace el producto cruz y después, ¿no es cierto?, saca con quién, la derivada de t, de u de t con u' de t. Ahí le piden sacar después el producto cruz primero y después saca la derivada de esa función resultante. ¿Ves? Así que eso es un trabajo sencillo y todo eso se puede hacer con las funciones vectoriales. ¿Ya? Y lo voy pasando rápido esto porque como son funciones como de fácil derivada, entonces usted ya entiende que esto significa derivada, ¿cierto? De t, de r de t, y esta sería la derivada de u de t, entonces cuando quiera sacar el producto punto, en el fondo está multiplicando componente a componente, que es una materia que ya trae conocida de la parte de vectores que se vio al inicio del curso, ¿eh? Así que no tiene tanta relevancia en este caso, ¿ya? Pero era para mostrarle las cosas que se pueden hacer con las funciones vectoriales, ¿ves? Se trabajan igual que vectores, pero ahora ya no son como numeritos así, sino que están en función de t, que es el parámetro, ¿ya? Si usted se fija ahí, ¿ve? Y el trabajo es exactamente igual. Ya, cuando hablamos ahora de integración de funciones vectoriales, un buen resumen, ¿ve? ¿Ya? Bueno, la integración de una función vectorial significa integrar una suma, integrar una diferencia, un producto, y lo que haya, ¿ya? Integrar ahí por sustitución, por parte, o sea, en el plano en dos variables, en el espacio en tres variables. Y puede integrar componente a componente, eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Se integra componente a componente. Hablo mucho, tengo que tomar agüita. Se va entendiendo, ¿cierto? Sí, es una cosa bien, bien sutil y bien sencilla, que no tiene ninguna complejidad. Si usted integra las funciones, esta integra cada una de ellas, ¿ve? Ahí están. Este es un signo igual que hay ahí. Ahí. ¿Ve? Integra cada una, cada componente tiene que integrarla. Eso es todo lo que dice. ¿Ve? Y si integra una función f de t de t, es f de t más la constante. ¿Va? Si es de g, otra constante, y constantes distintas. ¿Ve? Y luego dice acá si la función r de t está compuesta por todo eso, integra cada una de las componentes nomás. Y las componentes de la función son, qué sé yo, f de t, g de t y h de t. Entonces integra cada componente de la función r de t. Eso es lo que está diciendo. ¿Ves? Ya. Y en cada componente hay una constante, obviamente. Por ejemplo, mire, re sencillo. Si yo tengo la función t en i más 3 en j de t, al integrar eso me queda t cuadrado medio, en i más 3t en j, más una constante. Eso, igual que como integrar un polinomio. Ya después, si se tiene una integral definida, ahora de 0 a 1, lo mismo, y lo evalúa después en 0 y 1 y le da un número. Cada componente va a ser numérica, ya no va a ser el valor de t, ¿ves? ¿Sí? No es necesario explicarlo casi, ¿no? Es como lógico, como obvio, ¿no?
Después hace la integral de esto, ¿eh? Al integrar R', ¿qué es lo que encuentro? Encuentro R, la R de t, pues estoy integrando la derivada, y la integral de la derivada me da la función, pues no se olviden de eso. ¿Ya? ¿Ven? Y ahí está, con respecto a las constantes, este es un arco tangente, por ejemplo, ¿ven? Es conocido por ustedes. La integral del seno es menos coseno, la integral de coseno es seno de 2t, pero por un medio, por el doble que hay ahí, ¿ven? Y así. Esa es la forma como se integra una función vectorial. ¿Ves? Se integra componente a componente nomás. ¿Ves? Eso es todo. Ahora, cuando tengo una función, en este caso r de t, al derivar, ¿qué es lo que obtengo con la derivada en física? ¿Qué es lo que le han dicho? Cuando se integra la ecuación de posición o de movimiento, se encuentra la velocidad, ¿no es cierto? La ecuación de itinerario, ¿cierto? Cuando la integramos, ¿qué es lo que obtenemos ahí? La velocidad. Y si derivo la posición, tengo la velocidad. Y si derivo la velocidad, tengo la aceleración. Ahora, si me dan la aceleración y quiero la velocidad, tengo que integrar, ¿se fijan? Y si tengo la velocidad y quiero la ecuación de movimiento, la posición de la partícula, tengo que integrar la velocidad para llegar a la integral, a la función original, ¿ve? Ese es el trabajo que hace la integral. Retorna a la función, en este caso, de movimiento, ¿ve? Ya, eso yo creo que en física lo han estudiado, así que eso es, ¿ves? Y ahí estaría la velocidad, ¿ves? Y cuando saca el módulo de la primera derivada, que era la velocidad, ¿qué está sacando ahí? Cuando saca el módulo de la velocidad, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? La rapidez. La rapidez. Muy bien, muy bien, muy bien. Es un error cuando dicen a veces el móvil tiene el auto va con una velocidad tanto, y una rapidez tanto. Porque está dando el módulo de la velocidad, está dando el número, ¿ves? Pero igual entendemos eso, pues, igual se entiende. ¿Ves? La velocidad aquí viene un resumen, miren, esto para que guárdenlo como hueso santo, esto, así que un buen apunte. Y la velocidad, la aceleración, la rapidez sería, se fijan ustedes, el módulo. Porque alguien dice, ¿y de qué me sirve el módulo? El módulo significa una medida, módulo o medida. Eso es todo. ¿Medida de qué? De longitud, de velocidad, de aceleración, etcétera. ¿Se dan cuenta, no? A mí me gusta aplicar la matemática y que tenga sentido lo que hacemos, pues. ¿Ah? Así que eso es módulo, significa la rapidez en este caso de la velocidad. ¿Ah? Y el módulo de la aceleración es la medida de cuánto de aceleración lleva. ¿Ah? Ese es el número, el valor. ¿Ya? A eso se refiere. Mire, hallar el vector velocidad, rapidez, aceleración, todo lo que le piden ahí. Para esa curva R de t, el vector posición. Si lo deriva, saca la velocidad. Si saca el módulo de la velocidad, saca la rapidez. ¿Se dan cuenta? No lo voy a derivar, porque yo sé que usted sabe derivar. Y después saca la segunda derivada, saco la aceleración. Mire qué fácil. ¿Ves? Eso es todo. Y con el módulo está sacando los valores, el valor numérico, ¿ah? Lo que vale la velocidad o la aceleración. Después saca las ecuaciones paramétricas y tiene todo para calcular ahí, ¿ves? La ecuación paramétrica, por ejemplo, este es el X, de acá es el Y. Y por eso que lo va escribiendo así, ¿ves? ¿Ves? Usted lo mira en la ecuación en esta representación con el parámetro, en la paramétrica, entonces después saca el X, el Y y el Z, dependiendo si está en 3D. ¿Ves? Sencillo, ¿no? Y después, ¿cómo sabe que esto es un círculo? Simplemente usted tome el X, por ejemplo, vale eso, ¿ves? El X vale coseno de t medio. Ahí, ¿ves? El Y vale menos seno de t medio. ¿Ves? Pero si usted eleva al cuadrado estas cosas, miren, X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? ¿Qué sería coseno cuadrado más coseno cuadrado, no? Pero eso vale, más seno cuadrado, perdón. Pero eso vale 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que le da la ecuación así, ¿ve? Pero acá decía que había otra cosa, aquí había un 2 antes, ¿no? Había un 2 aquí. ¿Ya? Por eso es que acá da 4. Por eso es que me da 4 esa, ¿ves? ¿Sí? ¿Se entendió eso, no? Porque decía que era de radio 2, ¿ves? Era 4 en Profe, este caso. ¿Sí? ¿en qué afecta que tenga el 2 dividiendo?
Ah, no, porque el ángulo medio nomás, ángulo mitad. No da lo mismo. No. Por ¿Lo ejemplo, si yo mismo? tengo, mire, seno cuadrado de, no sé, pues de alfa tercio más coseno cuadrado de alfa tercio, también vale 1 esa cosa, pues. Sin importa Ah, lo que valga el ángulo, ¿ya? Puede ser pueden estar que sean iguales. eso, que sean iguales, ¿ya? Entonces, como para Ah, todo t o para todo alfa, ¿se fija? Eso. Pero yo, como yo tomé t medio, entonces tenía que haber tomado yo que el x valía, aquí está, pues aquí me lo dan, 2 seno de t medio, por eso que me queda de radio 4, ¿ya? Y por eso que el círculo corresponde a ese que está ahí de centro 0,0 y radio 4, ¿ves? Ya, saben dibujar perfectamente entonces una curva en forma paramétrica, ¿ves? Perfecto. Ahí está la de la aceleración, aquí deriva 2 veces, saca la aceleración y hace el mismo trabajo que antes, ¿ves? Y ahí está hecho. Eso es lo bueno que esto está hecho, ¿ya? Para que lo revisen después, ¿ya? Paso rápido por eso porque como saben derivar perfecto, ahí ustedes con su momento de estudio lo pueden repasar. Ahí está, ¿ves? Y ahí dibuja la curva, esta curva que está ahí va a depender también de los R de t que se van obteniendo, ¿ves? Ahí tenemos, ¿eh? Una función, posición por integración. ¿Por qué por posición por integración? Porque me dan la aceleración. Y si integro la aceleración, me da la velocidad. Si integro la velocidad, me da la función de posición, que va a ser en el fondo el R de t. ¿Ya? El R de t. Y así que después reemplazan los puntos nomás, ¿ves? Ahí está. Ahí está hechito para que lo miren, ¿ya? ¿Ves? Integramos la velocidad, me va a dar después la función posición. Y eso es lo que estamos buscando aquí, ¿ves? Ahora lo pueden revisar ahí para que lo hagan, ¿ya? ¿Ya? Eso es. Ahí está la curva en forma paramétrica también, ¿no? O en forma vectorial, perdón. ¿Ya? Eso en forma vectorial, porque si yo miro acá, el x va a ser igual a 1, si la saco acá, ¿ves? El y va a ser igual a t cuadrado medio más 2, ¿cierto? Y el z, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a t cuadrado. Ahí está dada en forma paramétrica, ¿ves? Y si la miro acá, esa es la forma vectorial de la ecuación de posición de la partícula. Bueno, ¿eh? Más 2. Ahí está. Ahí lo tiene, ¿ves? Bien. Bueno, área de una superficie, ya esto lo vimos, eso ya está visto. Calculamos el área, ¿ves? Aquí tomamos una representación, un de x de y, y lo proyectamos acá arriba de la superficie, vamos a tener un pedacito de esa superficie, y después sumamos toda esta todos estos rectángulos o esos bloques, digamos, que llegan arriba y calculamos el área total de esa superficie, perdón, de esa superficie que está ahí, ¿ves? Todo eso. Eso lo hace la integral después con la suma. Eso lo hace la integral, ¿ya? Eso es. Ya esto ya está visto, ya lo vimos esto, ¿ves? Así que aquí les resumí todo lo que hemos visto, ¿ves? Aquí tengo, este también lo hicimos el otro día, lo hicimos en la clase, ¿ves? Ahí tengo un cilindro y tenía como techo, tenía un plano, también calculamos esa superficie, eso ya está hecho, ¿ya? ¿Ves? También hicimos eso. Así que ahí tiene ejercicio para resolver, también está, eso lo hicimos igual, ¿ya? Este fue uno de los que también hicimos, no sé si lo terminamos, creo que sí, ¿eh? Estábamos calculando el pedacito, ese casquete del hemisferio superior la parte superior de la esfera y la cortábamos por un cilindro. Entonces calculábamos ese pedacito de ese gorrito ese gorrito de papa que había arriba, un gorrito de papa, ¿cierto? Sacar el área de ese pedacito de esfera que fue cortado por un cilindro, de ese, ¿sí? ¿Se fijaron o no? Esa es la superficie que estábamos calculando. Y lo hicimos a través de esto, ¿eh? Ahí está. Cuando les vi un ejemplo yo, eso se lo hice yo, ¿eh? Sí, creo que sí, sí, me acuerdo. Y ahí tiene más ejemplos para hacer de lo mismo, ¿ves? ¿Sí? Superficies parametrizadas también aquí. Aquí tengo en dos variables aquí, ¿ves? Superficies parametrizadas. Ahora hablo de superficies, ¿ves? Ahí tengo esas superficies parametrizadas.
¿Ve? También se pueden calcular así, derivadas parciales. Ahora le pongo derivadas parciales porque tenemos más, tenemos dos variables, dos más variables. ¿Ve? Ya, y ahí tengo este tipo de funciones, superficies suaves. ¿No? Ya ver. Y aquí, este parece que fue el último que estuvimos revisando, ¿no? No era calcular la superficie de. ¿Se acuerda del último que le hice yo de cuando le grafiqué en el, en el, en Google? Aquí dibujamos ese toldito que había que sacar calcular la superficie que tenía esa figura, ese paraboloide, la parte de arriba, ¿ya? Eso lo calcularon también. Bueno, y se puede calcular así, ¿ves? De esta forma. Y aquí hay una formulita que les va a ayudar a hacer ese cálculo, a ver. Ah, para escribir en forma paramétrica nomás, pues eso es lo que está haciendo, ¿ves? Escribir en forma paramétrica esa superficie. Si tengo z igual a x cuadrado más y cuadrado, usted conoce que es un paraboloide, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el paraboloide, ahí está dibujado. Entonces, escribirlo en forma paramétrica, ¿qué significaría? Significa tomar x igual a t, por ejemplo, x igual a t, y igual a t también. Entonces, cuando tengo z, va a ser x cuadrado más y cuadrado, ¿eh? Más y cuadrado. En este caso va a ser, si el x vale t. Ah, escrito en forma paramétrica, pero con las variables x, y, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene aquí? Esto, mire, miremosla aquí, miremosla, no con el t, sino que miremosla así, a ver. El r de x, y, ahora no es r de t, vamos a llamar así, va a ser así, x en y más y en j más z en k. Ahí ve. Entonces, ¿qué es lo que hace? El x está bien ahí, el y también lo dejamos, y el z, pero z me lo dan, ¿ve? Z vale x cuadrado más y cuadrado, eso es en k. Entonces va a depender de la componente x e y, el valor de x y, de un punto x, y, para ir obteniendo siempre los puntos que están acá en el espacio, ¿ve? Todos esos puntos que están acá en el espacio. Y ahí se va a dibujar ese paraboloide. Más que dibujarlo, nosotros dibujamos ¿ve? Pero escrito en forma como paramétrica sería eso que está ahí, ¿ves? En forma vectorial, perdón, en forma vectorial. Esta es la forma vectorial de ese paraboloide. Forma vectorial. ¿Se entiende? Eso es. Y bueno, el dominio va a ser un círculo, ¿ves? El círculo, ahí está el dominio, va a estar aquí, ¿ves? Ahí va a estar. Va a ser todo ese círculo de proyección que tiene ahí, esa figura. Etcétera, ¿ves? Ahora, z igual también se puede escribir como en función del seno, ¿ya? Nosotros sabemos que el x vale r coseno de t, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿qué sabemos nosotros del r? ¿Qué sabemos del r? Del r, ¿no es cierto? Sabemos que esto es r cuadrado vale x cuadrado más y cuadrado, ¿no? ¿Sí? Pero si z vale eso, entonces, ¿qué es lo que encuentro? Que r cuadrado es igual a z, ¿verdad? Por lo tanto, r vale raíz de z. Y por eso es que está escrito así, ¿ven? En vez de poner r coseno t, coloca raíz de z coseno t. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con el r seno de t. Y como el r es raíz de z, entonces me queda raíz de z seno de t. Y el z vale z nomás. ¿Ves? Eso es. Esa es también se puede escribir de esa manera, en forma vectorial, la ecuación de ese paraboloide. ¿Se entendió? Y del cilindro pasa lo mismo, ¿ves? Pasa lo mismo. ¿Ya? También se puede escribir de la misma forma. Y el dominio va a ser siempre entre 0 y 2pi, cruz, un 0,h, dice ahí, que es justamente la base o en el plano XY de ese cilindro que está ahí en forma vertical. ¿Ya? Eso es. ¿Ves? Aquí está el área de la superficie que ya la vimos.
¿ya? Está ordenadito, está escrito, ¿ve? Y se puede trabajar de esa manera. Y así sucesivamente, ¿ve? Se nos pasó la hora, ¿eh? Tuvimos harta audiencia igual, ¿eh? Pero no como debiera estar, no como debiera ser. 39, ahí dice. Eso. Ya vamos a hacer un ejercicio donde tengamos que calcular el área de un toro, a ver, en forma vectorial. Ya tenemos también campos conservativos, eso ya lo vimos también. A ver. Espérenme. Opciones vectoriales. A ver. Ya, esto fue lo que vimos en la clase pasada, ¿ven? Eso está, también se lo voy a dejar ahí en el campo, ¿ya? Esto. ¿Se acuerdan que vimos esto? Vimos este dibujo también lo estuvimos haciendo cuando hablamos del campo vectorial, ¿ya? Estuvimos haciendo este también, ¿ya? También está ahí, ese, ¿se acuerdan de ese igual? También lo vimos. ¿Ve? Ahí yo le hablaba de las limaduras de fierro, el campo magnético aquí, ¿ve? Ahí tengo dos imanes, ¿ve? Una brújula ahí, ¿ve? Después tenemos los campos conservativos, también trabajamos eso, ¿ya? Ya, así que tienen todo este resumen ahí, ¿ya? Completo, ¿ve? Eso también lo vimos. ¿Y ahí dónde fue que quedamos nosotros? En esto, a ver, aquí. Criterio para campos conservativos en el espacio, también lo vimos este, ¿sí? Ahí. Ahí vimos el rotor, ¿sí? También se lo voy a dejar ahí en el campus para que lo revisen, ¿ve? Ahí está. Este está más completo, ¿ya? ¿Ya se fue entendiendo la idea o no, chiquillos? Fue muy rápido, un poco rápido, pero son cosas como elementales, ¿cierto? ¿Se entendió? Que no demandan tanto tiempo, es para que lo conozcan y en el fondo que sepan por qué se puede trabajar de esa manera, ¿ven? Aquí están, cuando trabajé con la divergencia, ¿cierto? Con el campo dado, cuando era conservativo, no conservativo, el now, la F, ¿se acuerdan? Todo eso, eso lo trabajamos, ¿ya? Y ahí esto fue como el rotacional que estuvimos trabajando también, ¿ves?
el rotacional. Y ahí también hicimos llegamos que era irrotacional ese porque el rotacional daba 0. Entonces en ese caso el campo era irrotacional. Y llegamos a eso. Ya, y aquí hay unas propiedades de la divergencia de un campo vectorial en el plano y en el espacio. Entonces, nabla de f de x, y se escribe así, ¿ve? Y la divergencia de f, si la f es esa, entonces la divergencia me da eso, ¿ve? Una suma de esas derivadas parciales. No olviden que la divergencia se trata de esto, el producto punto, ¿ve? Hay un producto punto ahí. Como nabla, si usted se fija, nabla, ¿cierto? Es f sub x, f sub y, f sub z, ¿no? Si estoy en 3D, en el espacio, ¿ya? Entonces, al hacer el producto punto con las coordenadas de la función vectorial, ¿qué es lo que se obtiene ahí? Se obtiene una suma, ¿ves? Y eso me da un número, una función escalar, ¿ves? Eso me da una función escalar, ¿ves? Eso es lo que está diciendo la definición, la propiedad. Entonces, la divergencia después en el punto, usted la deriva, y el valor de x y z lo reemplaza por el punto dado nomás, pues, y eso me da un número, ¿ves? Van a llegar a un valor ahí. Pues se habla de en estos casos, no resulta, o sea, no me da una función vectorial cuando calculo la divergencia. La divergencia me da un escalar, ¿ya? Y el escalar en el punto dado va a ser en este caso menos 12, ¿ves? Así que tienen ejemplo ahí para que lo vean, ¿ves? Hay más otra relación entre divergencia y rotacional, por ejemplo. La divergencia del rotor dice que es 0. ¿Ya? Entonces le dan la función, ¿ve? La función vectorial, sacan el rotor de esta función, y el rotor es el nabla cruz F con el determinante, y a eso le sacan la divergencia, al resultado, al vector resultante, digamos, o a la función vectorial resultante le calculan la divergencia. La divergencia ya saben lo que es nabla punto el resultado que me dé. Y eso me da un número. Y si me da 0, dice que en este caso la divergencia del rotor va a ser 0. Esa es la relación que hay. ¿Ya? Ahí tienen ejemplo para que lo hagan. ¿Ya? Eso. Y bueno, aquí tenemos las integrales de línea, que también las vamos a ocupar, integral de línea, dada una función vectorial, ¿ves? En el plano, y también la podemos ver en el espacio, ¿ves? Cuando habla de una parametrización, también tenemos ahí, ¿ves? Lo que estábamos viendo antes, aquí lo vamos a generalizar un poquito más, ¿ves? Curvas paramétricas sería. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Estamos mucho rato ya o no? Un ratito más y estamos listos, ¿ya? Porque igual yo sé que es cansador estar 2 horas sentado ahí escuchándome. Bueno, hoy día no los hice escribir, ¿ah? Más que nada que escuchen la clase, y esto se lo voy a subir así rayado como está, así que se lo voy a subir al campus, ¿ya? ¿Ya? Y aquí, si yo tengo, por ejemplo, en el espacio aquí, ¿ve? Tengo una curva que va hacia acá, ese sería C1, ahí está C1, después viene hacia acá C2 y después sube. Tengo esa curva C está compuesta por una suma de tiene 3 direcciones, ¿ve? Hacia acá, después hacia la izquierda, después vertical. Esa sería la curva, mire qué rara. Ya no es así como la estábamos haciendo antes, ¿ve? Una curva suave. Esta no es suave, ¿ve? ¿Ve? Ya no es como esta que teníamos antes. Es una curva como una poligonal, se fija así, después para acá, después vertical. Esa es y esa curva está compuesta por 3 pedacitos. Entonces, el total lo hace la suma de cada una de las curvas, ¿ya? Curva le llamamos por darle, ¿no es cierto?, el nombre, pero son rectas, pues son pedacitos, son trazos que conforman esa curva, digamos, en general. Así que no pensemos que siempre curva es eso que está así. Pues. Una recta también se considera que se llama curva, por si acaso. Y que está mal dado el nombre, digamos, en los libros también aparece esa crítica cuando dice, cuando habla de una en este caso,
una curva o una integral curvilínea. Una integral de línea, dice. Una integral de línea, uno entiende una línea así, pues deberían llamarse una integral curvilínea nomás. Así. O una integral de funciones de curva nomás, qué sé yo. Entonces, en el fondo lo que está haciendo es calcular la trayectoria. ¿Cuánto mide esa trayectoria? Eso es lo que hace una integral de línea. ¿Ah? Que se va por la línea, se va por la curva. Eso es lo que está haciendo la integral de línea. Y la integral de línea se anota así, pues, la integral y una C abajito que está indicando que está calculando la suma de esa trayectoria que hace desde ahí para acá y para arriba. Y si fuera eso, por ejemplo, está calculando cuánta trayectoria hay desde este punto, del punto A al punto B. Eso es lo que está haciendo la integral curvilínea o la integral de línea, como quieran llamarlo. ¿Ya? Eso es. ¿Se entiende la idea, verdad? Entonces así se escribe. Le coloco una C abajito para decir que es una integral de línea. Curvilínea le pondría yo, ¿ya? Entonces, como le piden encontrar eso, entonces dice C está compuesta por 3 segmentos, C1, C2 y C3. ¿Ya? Se puede construir una parametrización suave de cada segmento y unirlas, haciendo que el último valor de T en C coincida con el primer valor para que esta cosa quede como toda añadida, que no quede cortada, que quede continua, como decíamos delante. ¿Ves? Entonces, C1 dice aquí, por ejemplo, C1, que es esta que está acá, la primera, ¿cierto? Dice que va a estar, la voy a borrar un poquito ahí para que no se pierda. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Está sumando toda esa. C1 dice X de t vale 0, Y de t vale 2t, y Z vale 0. Y t está entre 0 y 1. ¿Cómo entendemos eso? A ver, miren. Si yo tomo t igual 0, ¿sí? Entonces me queda 0,0,0, ahí está el punto para t igual 0, ¿ves? Aquí en el origen, ¿ves? Ahí. Y si yo tomo t igual 2 ahora, o t igual 1, si t vale 1, le voy dando valores a t, el x sigue siendo 0, ¿sí? El x sigue siendo 0, el y va a ser 2, ahí está el y, ¿ves? Y el z sigue siendo 0. Para todos los valores de t, en esta línea voy a tener para todos los valores que están entre 0 y 1, ¿sí? Ya, después dice, ¿qué pasa con la curva 2? La curva 2 sería esa que está ahí, ¿ves? ¿Qué pasa con esa? El c de t o x de t vale t menos 1. O sea, ese se lo voy a dar. Y para que forme, tiene que este punto coincidir y calzar con los datos que tenemos, ¿ves? Si si x vale 0, o si t vale 0, perdón, entonces esto es menos 1, el t va a estar entre 1 y 2. ¿Qué pasa si t vale 1? El x vale 0. Ahí está el x, ¿ve? ¿Sí? ¿Y qué pasa si t vale 1? Esto es 0. Y si t vale 0, me va a quedar, no puede ser 0. Este tiene que ser 1 o puede ser 2. ¿Y qué pasa si t vale 2? Entonces esto es 2 menos 1 queda 1. Ahí está, ¿ve? Ahí está el x igual 1. Ahora, y igual 2, fijo, y z igual 0. Entonces estos puntos que están ahí los vamos construyendo de acuerdo a esta parametrización que hay ahí, ¿ves? Y ahí construyo la curva paramétrica de esa suma de segmentos que está representada de esa manera en forma vectorial, ¿ves? Está dada por trazo, por tramos de t, ¿ves? T entre 0 y 1, T entre 1 y 2 y T entre 2 y 3. Y ahí formó esa figura y la escribe en forma vectorial, pero por tramos, ¿ya? Eso es. Esas serían las curvas paramétricas, ¿ves? Ya, la integral de línea, voy a ir a lo que iba. La integral de línea, cuando es en el plano cartesiano, usted está calculando la distancia que hay entre A y B, ¿no es cierto? ¿Ah? Y cuando usted calcula la integral de línea, si lo quiero ver, ¿no es cierto?, en el plano cartesiano, esta cosa así, ahí, creo que está haciendo aquí, con esto. ¿Sí? Cuando calcula la integral de A a B está sacando el área, ¿no? ¿Sí? Pero si calcula la integral de línea, está calculando esa distancia. Y para esa distancia hay una formulita que tiene que ver con las derivadas, cuando usted calculó la longitud de arco, ¿no? Tiene que ver con eso.
¿Ya? Eso es. Entonces, cuando en el plano, cuando se integra sobre el plano, esta curva, ¿no es cierto?, se llama una integral definida nomás, desde A hasta B, ¿ya? Y después cuando saca la integral sobre la región, ¿no es cierto?, en el intervalo AB, ahí está sacando, ¿qué cosa aquí? Está sacando un volumen, ¿ah? Está calculando esa integral. Pero esto me va a dar un volumen acá, pues, ¿no? No me da área. ¿Sí? Claro, porque si esta vale 1, sacaría un área. Pero si es distinta de 1, mayor que 1, estoy sacando un volumen ahí, pues, ¿ves? Ya, pero esa es la forma de escribir entonces la integral cuando la estoy trabajando sobre una región R. Y después se integra sobre una curva. Por eso es que se habla la integral sub C, le coloco una C abajito, porque a eso se refiere a una integral curvilínea o sobre una curva C. ¿Ah? En el fondo está sacando la trayectoria sobre esa curva C. Eso es lo que está haciendo. ¿Ah? Bueno, aquí dice, ¿ve? Integral de curva puede llamarse, o sobre la curva. Y en el fondo está como calculando la longitud de esa curva, casi se podría decir, ¿ve? Mire, fíjese acá. Está sacando aquí la masa de un cable, se puede calcular así, ¿ve? La masa de un cable. Ese cable que está ahí, ¿ve? Eso es lo que hace con la integral sobre esa curva, ¿ve? ¿Y qué son estos P1, P2, Pt? Provienen de RDT, ¿ve? RDT1, RDT2, RDT0, y todos esos RDT van formando sus puntos y forman esa curvatura así, ¿ya? Eso es lo que hace, ¿sí? Entonces, aquí le está indicando cómo se hace y qué significa en el plano, va a ser el límite de esa sumatoria, que en el fondo es una integral nomás, ¿eh? El ds es la derivada de la curva, ¿eh? La derivada. Y acá tengo una función en 3 variables, fíjense, tengo exactamente lo mismo. En el plano y en el espacio puedo calcular entonces la integral curvilínea o la integral de línea que se llama, ¿ya? Bueno, aquí le aparece la función vectorial de RDT, y aquí puedo calcular ds, y el ds corresponde a tener el módulo de la derivada de R' de t, porque eso me lo dan, ¿ve? Derivo cada componente, por supuesto en forma vectorial, y pues se le mostré antes las derivadas, y por dt, entonces entendemos claramente que cuando saco el módulo, estoy diciendo la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, ¿ve? La derivada respecto a x al cuadrado y la derivada de y al cuadrado. Y esa suma me da en función de t, por supuesto, y después por dt, y eso sería el ds, el elemento de espacio que tiene ahí, ¿eh? De longitud, el elemento de longitud. Y cuando quiera sacar entonces la integral, usted conoce los límites, los puntos de partida, el punto de llegada, y lo multiplica por ds, y el ds va a ser toda esa expresión que está ahí. ¿Ya? ¿Estamos? Ese es el ds. Así que lo tiene clarito, ¿eh? Ese ds es el ds que está ahí y se calcula así. Y ahí saca la R' de t y todo lo que tiene. Por lo tanto, cuando quiera sacar, ¿ve? La integral de línea o sobre la curva que dice ahí, como dijimos antes, de f de x, y, de s va a ser f de x, y, entonces, ¿qué es lo que hace? El x y el y lo escribe en función de t. Ahí está, ¿ve? ¿Sí? El x y el y en función de t. Por ds, pero ds dijimos que era eso que está ahí, ¿ve? Entonces lo reemplazo, ahí está el ds, ¿ve? Y ahora me queda todo en función de t, me queda toda la integral en función de t, ¿ve? Eso es en el plano, ¿eh? Ahora si lo hago en el espacio, mire, tengo x de t, y de t, perdón, y x' de t, y prima de t, z' de t. O sea, la derivada de cada una de las componentes, pero en más variables, ¿ve? ¿Se entiende? Ahí están dadas las fórmulas para que usted llegue y lo haga directo nada más, ¿ya? Ya, no olviden que la integral de línea sobre de 1 de s, eso es eso que está ahí, ¿ve? Así se calcula. Y el R' de t, como vale 1, en este caso, la longitud de una curva. Y la longitud de una curva, ¿se acuerdan cómo se hacía, no? La longitud de una curva en el plano, la curva L, iba desde A hasta B,
Ahí ve. Entonces la longitud de esa curva era la integral desde a hasta b de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado, ¿se acuerdan? Por di de x, en este caso por dx. ¿Ah? Esa es la longitud de esa curva. Es como parecido a lo que vieron en el cálculo anterior, pues, ¿ve? Entonces aquí le están diciendo esto, mire, la integral de línea de x cuadrado menos y más 3z por ds, ¿ah? Donde c está dado por esta gráfica que está dada ahí, ¿ve? Entonces, en el fondo aquí, ¿qué le están dando? Le están dando los límites de la integral, cuando le dan los puntos, ¿ve? Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Miremoslo, con esto ya voy terminando, ¿ah? Así que nos queda poquito. Dice que la función dice x cuadrado, f de x, y, z, ¿ve? Está en 3D. X cuadrado menos y más 3z. Si el x vale t, y va a valer 2t y z vale t. De aquí sale, ¿ve? Para que me den estos puntos, en eso hay que fijarse. Para que me den estos puntos, entonces yo digo, mire, rapidito digo, si x vale t. El i, para formar ese que está ahí, para que me dé 2, fíjense una cosa, para que me dé 2, el i tiene que ser 2t, ¿o no? Y el z, mire, el z tiene que ser t. Fíjense, si t vale 0, si t vale 0 tengo 0,0,0, ahí está el punto inicial, ¿ve? ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, ¿qué pasa si t vale, este era t, 2t y este era t? ¿Qué pasa si t vale 1, mire? Si t vale 1, 1, 2 y 1, ¿no? Ahí está el punto 1, 2,1, ¿ve? ¿Se da cuenta, no? Así se forma la ecuación paramétrica de ese trazo que está ahí en el espacio. Entonces yo puedo escribir ahora la función paramétrica, no la escribió acá, pero aquí la vamos a escribir nosotros. Entonces la función r de t, ¿cómo estaría escrita? A ver si me ayudan. Sería t en i más 2t en j más t en k, ¿no? Así sería, ¿no? ¿Sí? Esa es la función r de t. Ya, pues, derivémosla. Aquí no hubo necesidad de escribirla en todo caso, porque igual yo puedo derivar cada una por separado ahí, pues, ¿ves? ¿Sí? Repito, eso es cuando t vale 1, ¿ya? Cuando t vale 1, y ahí me dio ese punto. Entonces, x' de t, o la derivada de x respecto a t, vale 1, la derivada de y respecto a t vale 2, la derivada de z respecto a t vale 1. Entonces, saco la raíz de todo eso, ¿no? Porque así dice la formulita, y me dio raíz de 6. Por lo tanto, el ds va a ser raíz de 6, ¿ves? Aquí tengo t cuadrado menos 2t más 3t. Como x vale t, ¿se fijan? Entonces x cuadrado sería t cuadrado, ¿no? El i vale 2t, ahí está el 2t, y el z vale t, sería 3t, ¿no? Por raíz de 6, y tengo esa integral, y me queda la integral de 0 a 1. ¿Por qué de 0 a 1? Mire, el x va de 0 hasta 1. ¿Te das cuenta que en el fondo del punto me dan los límites de la integral, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo la integral y una integral súper sencilla que me dio, ¿ves? Por lo tanto, la integral de línea de esa curva, de ese trazo, digamos, de ese segmento, que en este caso va a ser la curva, ¿ah? Esa vale el valor que tenemos ahí, 5 raíz de 6 partido por 6. Ese es el valor, ¿ves? No olviden que una integral de línea o una integral cualquiera se puede separar en suma de integrales, así que eso lo podemos hacer, ¿ves? ¿Ves? Y aquí tengo, con este voy a terminar, ¿o no? ¿Cómo estamos con la hora? ¿Están cansaditos ya o no? Ya. 3 minutos y no me demoro nada. Mire, aquí tengo una curva, dice integral de x de s. El x, lo que valga, ¿no? Si yo tengo esta curva, dice que está acá, este dibujo lo dan, ¿ya? Entonces me dice, encuentre la integral de línea ahí y ahí. Esa es la trayectoria, ¿se fija? Entonces voy desde C1 va hacia arriba y C2 baja, pero es la curvada. La otra es la recta y la otra es la curvada, ¿ya? Entonces la curva C tiene C1 más C2. Tiene dos pedazos ahí, esa curva, ¿ya?
Por eso que no se dice línea, po, ¿no? Es una curva nomás. ¿Ya? Entonces dice, y si miramos los puntos 0, 0 y 1, 1, entonces esta recta tiene que ser I igual a X nomás, pues no queda otra, ¿por cierto? Y ahí la tenemos, ¿ves? Ahí está. ¿Sí? No queda otra. Para esta otra, que está ahí, es una parábola, ¿cierto? Tiene que ser I igual a X cuadrado, porque calza justo con los puntos, que cuando X vale 0, tengo el punto acá, y cuando X vale 1, acá tengo el punto de arriba, ¿ves? El punto 1, 1. Así que calza justo. No podría ser la misma igual a X, porque si no sería, se repite, que queda encima de ella. ¿Ah? Tiene que ser una que pase por debajo. Puede ser una cúbica también, ¿ah? La cúbica también me sirve. ¿Ya? Pero en este caso me dieron que era la cuadrática, ¿ya? Porque la cúbica también podría ser un poquito más acá nomás, pues, ¿ves? Pero ese es para otro ejemplo. Pero me la dieron así. Entonces dice que el t varía entre 0 y 1, ¿ves? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Si x vale t, entonces el i va a ser t cuadrado, ¿no? Porque si i vale x cuadrado, y si x vale t, entonces i vale t cuadrado. Entonces nuestra ecuación paramétrica, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Aquí en sin igual, ¿eh? Parece sino menos, ahí está. La ecuación paramétrica sería, a ver, la curva R de t sería t y t cuadrado, y aquí dice t nomás, pues t cuadrado es decir. Esto es 1, esto es 1. ¿Y por qué eso? Ah, pero con i igual t funciona. I igual a t funciona, ¿ya? X, y... Sí, esto es un signo igual que hay aquí, ¿eh? Entonces x igual a t, i igual a t, ah, pero lo dio i igual a t también, dio el mismo. ¿Sí? Yo le pondría, aquí hay un error, ¿eh? I igual t cuadrado, ¿cómo está ahí, eh? Sí, I igual t cuadrado. Sí, I igual t, ¿y por qué dijo I igual t sobre la recta igual x? Que como, así como I igual X, entonces ahí va a ser igual a T, porque como X es T. Claro, claro, para esa sí, po. ¿Y para esta otra? Ah, perdón, sí, sí, porque está trabajando en la curva 1, correcto, está trabajando en la curva 1, no me había dado cuenta acá. Sí, ahí está bien, ahí está perfecto. No, no, sí, ahí está bien. Porque está trabajando en la curva 1, en esta, en la trayectoria 1, en esta. Sí, sí, está bien, no he dicho nada. ¿Ya? Y después cuando trabaja en la curva 2, aquí sí, pues ahí está bien. Pues, si x vale t, aquí ese puede ser también esta, ¿eh? X igual t, y vale t cuadrado, también me sirve, ¿ya? Pero aquí tomó x igual a 1 menos t, depende cómo la tome, ¿ves? ¿Sí? Es para que vaya de 0 a 1. Claro, de 0 a 1. Como de 0 a 1, así que esta me sirve esa también. Así que no es única. Acuérdense que vimos que la representación no era única. Entonces saca la integral de línea en función de, o a través de cada curva. Profe, 1 y después la saca en la C2. ¿Ves? Y por funciona. ejemplo, Y profe, después la integral de línea total sería la suma de las dos de la C1 más la integral de la C2. Ahí está, ¿ves? Después suma las dos trayectorias nomás. Eso hace. Perfecto, ahí sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que más abajo está, claro, ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? La sumó después nomás. ¿Ya? ¿Te gustó, no? Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cómo llegó a X igual a 1 menos T en la curva 2? Ah, no, porque se da esa, por ejemplo, yo, a ver, la voy a colocar, 1 menos t. Ya, ¿qué pasa si t vale 1? Porque dice que el t está entre 0 y 1, ¿no? ¿No? Entre 0 y 1. ¿Qué pasa si c vale al cuadrado, decía, ¿no? No, la otra vale al cuadrado. ¿Qué pasa si t vale 0? Si t vale 0, x vale 1, ¿sí? Aquí estamos, ¿ves? X vale 1 cuando t vale 0. Y si el i vale 1 menos t cuadrado, y si t vale 1, i vale 0. Entonces el punto 1,0. Y el punto 1,0 está aquí, ¿ves? ¿Sí?
Ah, ya. Sí, ¿sí? sí, ahora entendí. Así que como no es única, son varias formas de representarla, entonces eligieron esa, usted si quiere elija otra. Por ejemplo, mira, aquí mismo yo elegí esta representación, también me sirve para la curva 1. No, no me sirve para la curva 1. Ah, sí, pues también me sirve, pero como es recta, no me sirve que sea cuadrado, o sea, está como de más nomás ponerla como cuadrado. Sí, está de más ponerla como cuadrado porque es una recta nomás, entonces X vale T, Y vale T también, pues. Sí, ahí con esa nomás. ¿Sí? Y podrían colocar otra, no sé, pues, a ver, X igual a 1 menos T y la otra, el Y vale entre 0 y 1, busquemos otra parametrización, ¿ya? Para que me quede 1, esta podría ser 2 menos T, pues, ¿ah? Si T vale 1, entonces esta es 1. Y si T vale 1, esta es 0, entonces punto 0 y punto 1. También podría servir, ¿ya? O sea, dependiendo la X, la Y va a depender de esa para que me dé los puntos extremos. Siempre va en función de eso. Que no cambie los puntos, más que nada, ¿ya? Eso es. Ya, profe. Muchas Y gracias. después hacen las sumas de todas, ¿ves? Ya avanzamos harto hoy día, así que... Y lo bueno es que no les tocó escribir todo, y a mí tampoco. Fui rellenando algunas cositas nomás, ¿ya? Así que nos vemos la próxima clase, el viernes. Y ahí terminamos, mire, este igual se lo dejé en el campus y hay uno más completo que tengo. Ahí está, ¿ve? Ahí está definido lo que es una curva suave. Ahí está más completo, ¿ya? Tiene problemas resueltos, así que se lo voy a dejar ahí en el campus. ¿Le parece? Ya, profe. Ya, chiquillos, fue un gusto. Gracias por la audiencia, gracias Chao, profe. por la conexión y la participación. Un abrazo, cuídense. Chao, chao. Profe, que esté bien. Profe, que esté bien. Les voy a Profe, dejar que los esté bien. materiales, ¿ya? Que esté muy bien. Chao, chao, chao. Chao, Gracias. profe, gracias. Chao, chao.